calidad de vida. Y como todos los miércoles, ¿hoy qué toca? Pues hoy toca, como todos los miércoles, ser felices y aprender más y disfrutar más de la vida, ¿verdad? Porque hoy tenemos esa oportunidad de vivir y de disfrutar y de ser felices. Y bueno, hoy nos toca bienestar, como les comentaba, y bueno, tengo un maravilloso invitado. Él es Héctor Adolfo Casados Gutiérrez, es abogado, es director general en Ente Jurídico, es columnista del Sur, del periódico del Sur, y nos va a hablar de violencia intrafamiliar. ¿Cómo estás? Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días. A la que hora que lo vean, no sé, tardes, ahorita es Tardes, noches tarde, o ajá, madrugadas, claro. etcétera, etcétera. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy están? bien, bienvenido. Me Pues este alegra, tema gracias. es un tema muy fuerte, muy controversial y vamos a hablar desde el tema jurídico, ¿verdad? Así es, así es. Porque no eres penalista, eres jurídico. Ok, sí, no soy penalista, me dedico más al derecho civil, al derecho familiar, pero, o sea, este tema es un tópico muy amplio y tiene que atacarse desde diferentes jurisdicciones, por así decirlo. O sea, el ámbito civil, evidentemente, el ámbito familiar es muy importante, sin embargo, el ámbito penal es complementario y diría yo hasta el ámbito administrativo, porque el Estado tiene obligaciones con las víctimas de la violencia familiar. Exactamente. Ahora esta parte con la pandemia, bueno, en México tenemos un grave problema de violencia de género, de muchos en general, no solamente es de género, es familiar, es a nivel social, digámoslo así, ¿no? Es Sí, un problema muy grave. Y lamentablemente a raíz de la pandemia, se fue a repunte, o sea, está subiendo la violencia familiar de una manera impresionante. Tendrá que ver con el encierro, tendrá que ver con la parte de la frustración, con la economía, no lo sé. Eso no nos toca a nosotros, ¿verdad? Pero habría que hacer un estudio sobre eso y por qué está pasando. Pero sí hay bueno, muchas secuelas de violencia realmente. O sea, no es un secreto que las haya. Ajá. La frustración, el estar confinado en un espacio cerrado, eh, pues genera mucha violencia y de los dos lados, o sea, no nada más del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre también se da. Claro, o sea, no se denuncia tanto, no se pone tanta atención en ello, pero sin embargo existe. No sé qué proporción haya, yo traté de buscarla y no encontré la proporción de cuánta violencia hacia el hombre existe, pero sí le existe y sí hay casos fuertes también. Hay casos muy fíjate que es fuertes. algo que me ha llamado la atención. Yo estuve estudiando hace algún tiempo sobre este tema y precisamente porque estaba un poco desacuerdo con este estigma o esta como bandera que se está haciendo con respecto a que solo las mujeres sufren violencia, ¿no? Y que se hizo todo este movimiento social que se está haciendo y que bueno, sí es claro, no se puede negar que efectivamente hay violencia hacia la mujer, pero resulta que yo sí encontré hace algunos años estudios sobre eso y que el porcentaje realmente no era tan, o sea, es impresionante, pero no es como que no es exclusivo solo de la mujer y que a veces las mujeres pareciera que ejercen más violencia porque ellas se encargan, por ejemplo, de los hijos, que ese es tampoco se hace como que hay estudios claros sobre la violencia que las mujeres ejercen sobre los hijos y que generan hombres violentos. Y luego había por ahí un video que también circuló que que linchan a la chica por hablar precisamente de este tipo de porcentajes porque resultaría que en realidad a quien más violencia ejerce es hacia los hombres, y, o sea, increíblemente. Entonces, habría que analizar esta parte en la que tal vez este movimiento no se niega, porque yo no lo estoy negando en ningún momento, pero que tal vez este movimiento termine siendo como una cuestión política o algo así para disgregar ambos sectores, hombres y mujeres, en que en realidad la mujer sufre una violencia extremada y que sí existe, pero que existe en ambos, en los dos, en dos. Y luego hay otro grupo que no se estudia, que es la parte de los adultos mayores, ¿no? Entonces, bueno, la violencia está ejercida en todos los sectores, no es exclusivo de la mujer. Entonces, habría Sí, que así empezar es. por eso, ¿no? Pero O vamos a sea, empezar con la primera. la Sí, violencia dime. general la familiar es ¿Qué es la, genérica.
No es Exacto. únicamente hacia la mujer, es hacia los hijos, hacia el hombre, hacia familiares que están dentro del núcleo familiar, valga Mira, la y ahí redundancia, sería ¿no? la pregunta, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Se le Bueno, sería tal cual sería violencia familiar, no intrafamiliar, familiar, así familiar. es. Así es. Bueno, el Código Civil, en el artículo 323 cuater, describe la violencia familiar como aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño y que puede ser cualesquiera de las siguientes clases. Y da las clases que son física, psicoemocional, económica y sexual. Esa es la definición exacta que nos da el Código Civil del Distrito Federal de la Ciudad de México de lo que es la violencia familiar. También el Código Penal de la Ciudad de México describe como violencia familiar a quien, o los delitos, el delito de acción de violencia familiar, a quien por acción o omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de el cónyuge, parientes, etcétera. O sea, ya nos da una especificación más amplia. Así, entonces podemos encuadrar la violencia familiar en esos ámbitos. O sea, es contra cualquier miembro de la familia, no exclusivamente contra la mujer. Ahí ya veríamos otra situación que es la violencia de género, pero al ratito vamos con ello. Es otro, ajá, que ahora ya también está como, hay un apartado específico para esto, ¿no? Para tal cual. De hecho, ya hay una ley de violencia de género contra las mujeres que se exacto. estableció en el sexenio de el anterior el anterior al anterior, válgase la redundancia, de Calderón, perdón. De calor, exactamente. Se estableció la ley de género. Entonces podríamos, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que se refiere exactamente al género. exacto. Ahora, ya que hablamos de que es general, o sea, que incluso se podría identificar como entre hermanos, entre primos, o sea, todo el que sea miembro de la familia, ¿hasta qué grado sería? ¿O no? Se No podría hay. decir que hasta el cuarto grado. Ajá. Ujú. Sin embargo, o sea, aquí dice dentro del ámbito de la casa familiar. Sin embargo, hay la equipeya. Equipeya es dar el significado de lo que quería decir el legislador al hacer la ley, no la Sí. textualidad. ¿Sí? Entonces, se considera que la equipeya de la ley es que, aunque no estés en una casa familiar, Ujú. pero puedes ser agredido, inclusive si no habitas, por ejemplo, como no, tu novio, por decir algo, va a Ujú. tu casa y o sale de tu casa y empiezan a hablar mal de él, o va a tu casa y empiezan a hablar mal de él. Es una violencia, un tipo de violencia también. Aunque no habite en tu casa, también se puede ejercer violencia extramuros, por así decirlo. Exactamente. Ahora, vamos a ir como por partes. ¿Cuál es la violencia? ¿Qué tipifica la violencia psicoemocional, la violencia económica, la violencia social, que son las que están dentro del artículo, de la ley? Porque dentro del la misma legislación te lo dice, ¿no? Violencia física es todo acto intencional que utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. Puede ser dada esa violencia física por dos o más elementos de la familia, no nada más tiene que ser por uno solo. Y ya es una agresión en contra de la persona per se. La psicoemocional es todo acto o omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia. Ahí es muy interesante también este tópico, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran sus autoestima
o alteraciones en alguna esfera o área de estructura psíquica de esa persona. Esto es decir, o sea, la devaluación de la persona, o sea, el hacerla sentir menos o nada. Ajá, es lo que hay por medio de todo tipo. Inclusive, o sea, aquí es importante que los celos, o sea, los celos que integran también un tipo de violencia, y es una de las máximas violencias que hay en nuestro país, al menos, de los dos lados, o sea, se ha puesto muy de moda últimamente la toxicidad, ¿no? De los novios y de las novias. Y esto, pues, tiene que ver mucho con, es un tipo de violencia psicoemocional, ah, y debe de corregirse. Más adelante vamos a ver los modos de corrección, que también la legislación apunta hacia los modos de corrección que deben de ser por medio de instituciones por ellos mismos designadas y que tienen que ser de tipo gratuito también. O sea, Ahora, en el caso de la violencia sexual, ¿cuál es la económica y sexual, que sería la descripción? ok, la económica puede ser algo, el control de los ingresos de la pareja o bien el no dar dinero, insumos a la pareja para su desarrollo. Y trae más situaciones, como por ejemplo la destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, tiene obligación de cubrirlas. Entonces, es por los dos lados, o sea, controlar los ingresos o bien no dar las pensiones alimenticias o las obligaciones alimenticias que uno tendría en caso de ser condenado o por convenio puede ser. Y la violencia sexual son los actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, volvemos a los celos para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño, ya sea físico o emocional. Y como habíamos comentado al principio, ¿quién puede ejercer violencia? Pues todos, ¿no? Todos, absolutamente todos. Sí, o sea, y manipular, o sea, también todos. Los padres, los hijos, o sea, pero claro, o sea, hay rangos de manipulación, ¿no? Por ejemplo, un bebé es un experto en manipular, ¿no? Tengo hambre, tengo sed, está sucio el pañal, cualquier cosa, ¿no? Manipula. Anuncia que tiene, que tiene hambre por medio de llorar. Entonces es una manipulación. Sin embargo, o sea, aquí las manipulaciones ya son más hacia el ámbito psicológico que menoscabe a la otra persona. Es lo que se persigue, el que tener una igualdad de condiciones hombre-mujer en la familia. Sí. Ahora, hay como mucha controversia en qué hacer, ¿no? ¿A dónde acudir? A pesar de todo, por ejemplo, se le ha dado mucha prioridad a la parte de la violencia hacia la mujer, y aún así hay mujeres que no saben, ¿no? Por ejemplo, qué hacer en caso de violencia, hay miedo a dejar el hogar, por lo del abandono hogar, que ya en otro programa lo habíamos platicado, que no está penalizado, no pasa nada. Pero, ¿a dónde? O sea, hay muchas instancias, hay muchos lugares, hay asociaciones. ¿A dónde acudir primeramente para cuando uno está viviendo este tipo de violencia? Bueno, hay dos ámbitos, o sea, el penal y el civil. En el civil, a pesar de que están cerrados los juzgados, hay guardias en los juzgados familiares para acudir a denunciar los problemas que haya intrafamiliares. Sí. En Avenida Juárez número 8 están los juzgados familiares. Allá en un listado de los juzgados que están de guardia y ustedes pueden acudir, bueno, quien tenga este problema puede acudir para
participe al juzgado del problema que tiene y que le ayuden inmediatamente. O sea, no necesita de ningún abogado en ese momento para denunciar el problema que tengan. Y la Procuraduría, bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene múltiples lugares a donde ir. El más socorrido es el CAVI, Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar, que está en el General Gabriel Hernández 56, planta baja. Es en la colonia Doctores, le conocen como el búnker. Es creo que el edificio más grande de la fiscalía que hay. Sin embargo, hay más instituciones a las que se puede acudir por medio de a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hay una que se llama Lunas, que funcionan en las alcaldías y que son de atención para las mujeres también. No sé, o sea, es que Hay los voy a muchas leer asociaciones. todos. Hay Sí, muchas asociaciones independientes, pero también el gobierno ha hecho precisamente, pues sí, sí, ahí sí han trabajado. hay muchos, o sea, a pesar de que el presupuesto hacia este tipo de centros de ayuda a la mujer ha disminuido, porque es un hecho, el, el famoso plan de austeridad. Hay tanto en el ámbito gubernativo como en el ámbito privado, hay asociaciones que les pueden ayudar. Y una simple llamada, por ejemplo, al 911 o al 56, Locatel 38, también. 11, sí, a Locatel, se les puede ayudar. Inclusive a los teléfonos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se pueden comunicar y ahí les ayudan. Inclusive en las denuncias que se hacen ante el CAVI, inmediatamente les dan auxilio psicológico. O sea, Muy bien. yo creo que está bien, o sea, está en pañales igual todavía, falta mucho por hacer, pero creo que hay un avance significativo a través de los años, ¿no? De prueba y error también que tienen mucho este ámbito. Así es. Hay asociaciones Actualmente, civiles y privadas. perdón. No, perdón, ¿Perdón? hay asociaciones civiles y privadas, por ejemplo, de MAC, que es una asociación que precisamente se dedica a esta parte de la violencia y dan cursos gratuitos, o sea, de verdad hay muchas asociaciones. Ahora, ¿cuáles serían las medidas preventivas, Héctor, para evitar la violencia? Ok, ¿Se puede evitar la violencia realmente? sí, de hecho sí. Y hay medidas preventivas, como el caso de sacar, por ejemplo, al agresor de la casa inmediatamente, o que se ayude a la persona que sufre de violencia a sacar sus cosas y la de sus hijos de la casa. Ajá, o sea, hay varios tipos, o sea, los alimentos también es importante que se establezca desde el principio del juicio, y inclusive las autoridades administrativas, como es la fiscalía, pueden intervenir para que las partes convengan en aliviar esa tensión que hay de violencia en la familia. Muy bien. Ok. No, dime. Hay varias, o sea, por ejemplo, las víctimas tendrán derecho a ser tratadas con respeto y dignidad, protección inmediata y efectiva, a recibir información veraz y suficiente, contar con asesoría jurídica rápida, gratuita y expedita, información médica y psicológica, contar con un refugio mientras lo necesiten, ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento. En caso de violencia familiar, las mujeres que tengan hijos o hijas podrán acudir a los refugios. Y, y las mujeres indígenas tienen que tener un intérprete para ser asesoradas. O sea,
Es más que un plan de buenos argumentos, o sea, sí se están realizando, aunque todavía, insisto, falta mucho por hacer, tanto desde el ámbito administrativo de gobierno como en el ámbito privado. Así es. Pero, por ejemplo, es lo que decíamos, ahorita está como mucho de moda y a mí se me hace más bien como campaña política la parte esta del apoyo a las mujeres, porque en realidad ha habido más acciones civiles que han hecho más y que ahorita precisamente viene esta como ola y este movimiento y demás, ¿no? Pero en realidad, como decíamos al principio, la parte de la violencia no solo se ejerce, y ahorita se está también tipificando dentro de la ley la parte de la violencia hacia los adultos mayores, porque también es un grupo vulnerable y bueno, porque también sirve para campaña, ¿verdad? Entonces, pero realmente dentro de la ley, cuéntame qué está pasando, porque sí está habiendo cambios en este aspecto, ¿no? Ok, desde mi óptica, por supuesto, el hacer leyes especiales tan específicas, uh, es violatoria del artículo 4 constitucional, porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, si hacemos una ley específica para la violencia en contra de la mujer, o sea, ya no todos somos iguales. Ya hay un sesgo especial, que no lo critico, está bien. Sin embargo, hay que ir más allá, o sea, hay que ir a atacar frentes como la educación y hacerlo, o sea, ya, desde la educación más temprana, sabernos iguales o que nos eduquen de forma igual. Un llamado para las mamás, ¿no? Porque muchos machitos se forman debido a las mamás, realmente. La sobreprotección es ah, impulsa mucho el machismo, la sobreprotección por parte de las mamás. Entonces, a tratar a los hijos igual, o sea, niños, niñas, tratarlos igual, que no haya diferenciación en el género. Ajá, o sea, el género está ahí, cada uno somos diferentes, pero el hacer la diferenciación educativa es lo que nos hace valorar a la otra persona de diferente manera a la mía. Entonces, se rompe la empatía desde mi óptica, por supuesto. No soy psicoanalista, nada por el estilo, ¿no? Psicoterapeuta, nada por el estilo, pero desde mi óptica yo creo que va por ahí el camino, o sea, de quitarnos el género desde chiquitos, finalmente, o sea, el género existe naturalmente, no nos necesitan educar conforme a géneros. Exacto, pero acabas de tomar también un punto que se me hace como, también puede ser muy controversial por esa parte de los derechos de la gente lésbico, gay, etcétera, que también entra a un apartado con respecto a la violencia de género y que los incluye. Pero exacto, que al final de cuentas, o sea, están haciendo muchas leyes precisamente para, como dices, que disgregan a la sociedad en realidad. Eso es lo que hacen. Y que al final de cuentas, como decimos, si hay estudios que hablan de esto, que de hecho mucho parte de esta educación tiene que ver obviamente en el seno familiar y que sí, de alguna manera muchas mujeres han permitido, o sea, desde ancestralmente, maltrato, etcétera y demás, y que han sido de alguna manera partícipes, por no decir las cómplices del machismo, de permitir, de permisión y demás. Y esto ya es de generaciones, entonces hablamos de generación en generación. Y luego si hablamos ya a nivel país, bueno, pues fuimos un país totalmente sometido y eso es una violencia. Entonces, tendríamos que empezar a cambiar, como dices, de los patrones, antes de cambiar las leyes, ¿no? Las programaciones antes de cambiar las leyes para empezar. Y como bien lo decías, creo que no hay como, o sea, no especificado, o sea, está bien, yo tampoco digo que está mal, pero que de alguna manera sí debemos de ver que la violencia está en todos lados. Ahora hay una cosa que me llama también mucho la atención en esta parte de violencia. Eh, al, hay una nueva generación que le están llamando la generación cristal y les dicen así un poco en sarcasmo y también el sarcasmo es violencia. Entonces, de que no les puede decir nada, de que se rompan y demás, porque ellos están viniendo a romper esos patrones exactamente de que al final de cuentas, cosas que parecían normales no lo son. ¿No? Entonces, de repente apenas escuché a una persona que hablaba de un cinematógrafo por ahí conocido y que decía que hay que partirnos la vida y demás. Y al final en sus palabras yo veía mucha frustración y todavía mucho dolor en su corazón.
y hablaba un poco despectivamente sobre esta parte de la generación de cristal. Entonces, entonces es curioso cómo de alguna manera estamos acostumbrados precisamente a creer que tenemos que la violencia se ejerce en muchos aspectos de la vida, como bien lo decía, hasta desde el momento de expresarnos, que hay una generación cristal que no nos puedes decir nada, ya estás ejerciendo violencia, ¿no? Entonces la violencia abarca mucho más de lo que identifica la ley, ¿no? ¿No te parece? Ahora, Pues, vamos, sí, dime. no, no, así es, eso te estoy subrayando, así es, tienes Sí. razón. Continúa, por favor. No, entonces está bien, por ejemplo, ya que hablábamos de la parte psicoemocional, que hay momentos, o sea, en el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos el programa pasado, de que hay cosas, por ejemplo, adulterio no se puede comprobar a menos que estuvieras en el acto. En el caso de la parte de la psicoemocional, ¿cómo se comprueba? Porque ya, por ejemplo, cuando hablaban también de miradas lascivas, que es violencia, y entonces yo, ¿cómo compruebo una mirada lasciva? ¿No? Ok, bueno, mirada lasciva es instantáneo, ¿no? Es en el momento, ya no es un acto continuado. Sin embargo, la violencia Y le tomo psicoemocional, foto, ¿o qué? ¿No? no, Y, pues, o sea, y, y, y- es interpretar también, ¿no? ujú. Pero la violencia psicoemocional, este, en la Ciudad de México está el INCIFO, que es el Instituto de Ciencias Forenses. Ajá. Ahí hay psicólogos especializados que hacen las valoraciones a quienes sufren violencia o a los que violentan para exactamente, pues, que sirva como un medio probatorio para comprobar en su momento la violencia familiar. Y, o sea, algo científico, no es algo momentáneo. Si hay ciencia detrás de esto, O sea, aquí sí se puede comprobar, pero por ejemplo, hay ciertas cosas como la económica, que bueno, se comprueba porque a lo mejor no te está dando la pensión alimenticia, pero si a lo mejor no hay ni siquiera este tipo de papeles y demás, ¿no? O es, la violencia sexual, o sea, hay ciertas, como que sí hay huecos dentro de esto, ¿no? es que los derechos tienen que ejercerse. Ah, alimentos, tienes que pedir los alimentos, o sea, está Ujú. consagrado de que debes de recibirlos en caso de necesidad, pero tienes que exigirlos también, no es algo automático. Yo critico mucho a las mujeres que dicen, por ejemplo, pues yo no voy a recibir alimentos, no le voy a pedir nada. Al fin soy suficientemente mujer, así Ujú, textual, para sacar ujú, a mi hijo adelante. Los alimentos no son para ella, son para el hijo. Y el ujú. tener más dinero, o sea, es una mejor oportunidad para el hijo. De todas maneras, si el señor quiere tener el derecho de ver al hijo, lo va a ejercer porque los juzgados no se lo van a negar. ¿Sí? Exacto. Es Entonces, o otra de sea, las cosas. yo sí Sí. recomiendo, o sea, pues, tienen derechos, ejérzanlos. No, o sea, no son el problema ya está ahí. Dice, es que no quiero tener problemas. Pues el problema ya lo tienes, o sea, ya está ahí. Y acabas de mencionar algo que creo que también es muy clave, ¿no? Eh, te- Tenemos derechos, ejerzámoslos, pero luego precisamente eso también es parte de la violencia como mujer, o sea, no ejercer nuestros derechos y al final de cuentas se quejan mucho de esa parte que el marido, que el hombre se va y que no sé qué, pero pueden obligarlos a tener, o sea, a cumplir con sus derechos como padres, o sea, también a sus Así es. obligaciones como padres, ¿no? Así Tienen es. derechos y obligaciones y tienen que cumplirlas. Entonces, desde ahí tendremos que empezar como una sociedad de que independientemente que seas muy independiente, que puedas exactamente, tu Y, obligación como padre es cuidar a ese hijo, ¿no? O ser y, parte de, ¿no? y evitas el machismo en cierta Ujú. manera. Ujú. Inconscientemente, ¿no? O sea, se Porque está sí, o generando. sea, es fácil, o sea, tengo 3 hijos y a ninguno les doy pensión, pues voy por el cuarto, o sea, ¿qué problema puede haber? Esa es una realidad. Exacto. Entonces, desde ahí empezaríamos como de todas las bases de, como bien lo decías, sí creo que se puede, es un problema social, pero que no ha cambiado mucho, pero empezamos desde las cosas más básicas, ¿no? Desde la familia, desde no grito, de cómo respeto, de cómo tolero, ¿no? De cómo apruebo o no desapruebo. Desde ahí, y sería un cambio total, ¿no? Yo creo que hasta tendría que haber una materia sobre eso, ¿no, Héctor? En las escuelas.
Debería de haber escuela para padres, o sea, no las hay desde ahí. Ya las Hay no sé, cursos, independientes, pues ya los sí, hay. Pero pero falta sí debería mucho. ser más. Exacto. Demasiado, o sea, Falta mucho tremendamente. por hacer. Y creo que también mucho nuestra sociedad, como sociedad, también tenemos esa obligación, o sea, no dejárselo todo al Estado, ¿no? O sea, y al No, o final de sea, cuentas también se rebasa, cualquier Estado se rebasaría, dada una circunstancia como la que estamos viendo en México, ¿no crees? la educación empieza en casa, o sea, es la primera, el primer lugar donde se educa es en casa. Y en casa debemos de educar a los niños a ser empáticos, este, a realmente ponerlos en los zapatos de la otra persona para que comprendan situaciones que son ajenas a ellos. Uh, que los deberes sean cotidianos para cada uno. O sea, nada quita que un niño lave trastes. En realidad, nada lo quita. No le quita absolutamente nada, tanto niños como niñas. Entonces, creo que es muy importante el que aprendamos eso, a no distinguir géneros, cuando menos desde cuando son en la primera infancia, no distinguir géneros. Hubo un video por internet en que le decía, corre como niña, ¿no? Muchos, o sea, simulaban que corrían y le preguntaban y le dijeron a una niña, corre como niña y le echó todas las ganas del mundo. Realmente, pues ese es correr como niña, o sea, con todas las ganas. Lo demás, pues es una burla, es un cliché, realmente. Entonces, yo considero que el mundo es de las mujeres en el futuro muy cercano. Pero pues si está de tomarlo, es cuestión de ustedes. Oh, pero Y el ahora no dejar, también, eso está muy bonito, pero, ¿no? Volvemos a esa parte de que también está sucediendo mucho en este empoderamiento femenino, muchos, pues, se están cometiendo muchos errores también en contra de los hombres, ¿no? O sea, hay mujeres que van y demandan, aunque no sea cierto, o sea, el hecho de como esto de las miradas y demás, es increíble que también ha habido mujeres que en el metro van y demandan, que van y golpean, que hacen esto, y es algo así como, espérenme tantito, ¿no? Hace unos años vi un reportaje sobre un chico que entraba al metro, como de 15 años, 20 años, una señora de 45, se cruza en el camino y ella asegura que él la roza, le roza las nalgas. Entonces se hacen de palabras, ella empieza a golpearlo, lo golpea de la cara, pero lo masacra y nadie podía quitarle al muchacho y entonces de repente llega las policías lo separan de más y ya estaba a punto de, o sea, decía que lo demandaba, ¿no? Por ese rostro. Entonces, te quedas como pensando qué tan real o no es, porque honestamente, primero, o sea, está ejerciendo ya más violencia. O sea, yo no sé si habríamos, podría decir esta parte de, si él realmente la tocó, se merece alguien que le golpeen así bueno, entras como una controversia muy fuerte, ¿no? Y entonces, al final, al haber hecho eso también, ella, no sé, es más grave a nivel o sea, jurídico. es un O sea, delito el que ella está haciendo, porque todo el mundo tiene derecho a autodefenderse, ¿no? Pero esa ujú. autodefensa tiene una medida. O sea, no voy a atacar a alguien que me ataca, que me quiere golpear con el puño, con una ametralladora, con una pistola. O sea, no es iguala el modo de defensa al del ataque. Yo estoy sobrepasando el modo de ataque. Entonces, yo estoy cometiendo un delito. Sí hay que ser muy cuidadosos. Yo supe de bandas que se dedicaban exactamente a eso, que en el metro decían que las tocaban, no, nunca sucedía y repartían dinero por ahí. Sin embargo, um, la ley yo creo que tiene muchas ventajas en cuanto se sigue. Muchas veces no la seguimos porque no queremos perder el tiempo y es una realidad. Antes de ir al Ministerio Público lo pensamos 1000 veces por el tiempo. Actualmente los ministerios públicos ya son más rápidos, no tanto como quisiéramos. Este, inclusive hay denuncias que se pueden hacer por línea. Y en esta época de pandemia aumentaron las denuncias que se pueden hacer
por línea. Después, evidentemente, hay que ir a ratificar las denuncias. Ratificar. Pero ¿Cuál es? sí hay, perdón, No, adelante. pero sí hay una mayor celeridad en cuanto a denuncias. Además, o sea, hay que, cualquier delito tiene que integrarse en una carpeta de investigación y comprobar los elementos de ese delito. Actualmente nuestro sistema penal es de presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que haya pruebas en contrario. Y así, pues, así debió haber sido siempre. Pero ya, finalmente ya se logró. Y, y sí creo que hay una mejora que es muy lenta, es cierto, pero también, o sea, no hay capacitación para los cuerpos del Ministerio Público, cuerpos policíacos, cuerpos jurisdiccionales, y no hay mejores también sueldos, que debe de ser eso constante. Mayor capacitación, mejores sueldos para que haya una justicia mejor en México. Que yo desde mi óptica, soy abogado finalmente, creo que el poder judicial es el más importante, mucho más allá del administrativo, del presidente, es el poder judicial, porque es el que imparte las leyes, el que sabe interpretar las leyes y el que imparte justicia, entonces debe ser el mejor pagado. Y el Exactamente. más Entonces, capacitado, evidentemente. O sea, tienes que hacer carrera judicial, ser capacitado constantemente para hacer mejor trabajos y que haya una mejor sociedad, más justa, que es lo que se persigue. Más allá de la riqueza, yo creo que lo mejor es que haya justicia. Sí. exacto. Entonces, ahí, o sea, eso sí tenemos que hacerlo a partir de la pandemia. Hay muchos trámites que se pueden hacer en línea y nada más, ¿no? Y nada más ocuparlo. Sí mejoró un poco el sistema en esta parte ¿qué tipo de denuncias se pueden hacer, Héctor, en línea? Ok. Por ejemplo, hay una muy clásica que si te pierde la licencia o se te pierde la factura del coche, lo puedes hacer por línea. Ajá. Sí. Algunos tipos de fraude se pueden hacer por línea. Algunos robos que no impliquen violencia se pueden hacer por línea también. Ajá. Te digo, no soy penalista realmente, pero sí, ese núcleo se puede hacer por línea. O sea, en los que no haya violencia, que son los que preferencialmente se pueden hacer por línea. Ahora, como bien lo decías, o sea, tú, yo como persona que estoy teniendo violencia, puedo ir contigo y tú me asesoras en esta parte de qué debo de seguir o qué medios debo hacer con respecto a un caso de violencia. Sí, También se mira. puede hacer una demanda por tu medio, ¿verdad? Con Sí, o respecto sea, a un puede caso ser de violencia. una demanda civil Que sería civil. Ajá. en el ámbito familiar o se puede hacer una demanda civil o no familiar, inclusive se puede hacer una demanda civil al recibir violencia o bien una denuncia penal que también aplica. No es necesario que sea violencia familiar o no. Finalmente la violencia, o sea, tiene una gama muy amplia. Se dice familiar porque normalmente es en el ámbito de la familia donde está esta. Lo demás viene haciendo presiones, o sea, diferentes situaciones, pero en el ámbito de la familia se pone mucha atención, porque se considera a la familia como el núcleo de la sociedad. Entonces, esta debe de ser realmente cuidada para que haya una sociedad más sana. Entonces se puede hacer civil y sí se puede hacer penal. Así es, de los ¿Recomiendas ambas? no, puedes hacer las dos al mismo tiempo, no hay mayor problema por eso. Ahí me surge también una cosa que, híjole, que como decía, hablando de ejercer los derechos, es bien importante hacer la denuncia para que quede especificado y tipificado. ¿Por qué, mi querido doctor? Porque luego pasa de que es que ya llevan quién sabe cuántas veces que las golpean, quién sabe cuántas veces que las maltratan y no denuncian. Entonces volvemos a esta parte de cómo, o sea, ¿no? Eso ya es cuestión personal de cada persona. No hay la educación suficiente para hacer las denuncias. Quieren evitarse problemas y no hacer la denuncia, pero a la postre
van a tener más problemas por no hacerla que por hacerla. Hacerla les va a quitar, no sé, 3 horas en un día, 2 horas en otro día, y poco a poco va a ser menos tiempo en lo que se integra la carpeta de investigación. Lo importante es que se le dé seguimiento, que vayan a molestar al Ministerio Público para que se le dé seguimiento a la carpeta de investigación. Y en cambio, si no denuncian, van a ser golpeadas un día sí y otro también, o denostadas, ya deja tú los golpes, denostadas, van a sufrir violencia psicoemocional de la que hablábamos, de que o sea, las mujeres las minimizan, pero ellas se minimizan a sí mismas, que es yo creo que lo más grave. Entonces, a la grandeza de la mujer también debe ser la grandeza del espíritu que tienen ellas para quitarse tabúes de encima, quitarse una bota opresora de encima. Todos los derechos, o sea, como se ha platicado, todos los derechos tienen que ejercerse. Y uno de esos derechos es sentir la libertad de ser persona. Y tiene que Exacto. ejercerse, pero pues depende de cada uno si lo hace o no lo hace. Pero También sí hay tabúes que se necesitan quitar. ¿Por qué? Porque las consecuencias, como bien lo dices, a la larga terminan siendo más graves. Casi siempre un Sí, violador y ya no termina va a ser siendo más. solamente contra la mujer, va a ser contra los hijos, y creo que ahí es cuando se multiplica realmente la gravedad del asunto. ¿Por qué los hijos van a crecer con esa condición? Y si es una niña, si cuando tenga un novio o se case o se junte, la golpean, lo va a ver como algo natural. Pues así sucedía con mi mamá, ¿por qué no? ¿Por qué tenía que ser diferente? Y hay que tener mucha atención con eso. Y si es niño, se va a volver golpeador. Y pues así lo hacía mi papá, no tiene por qué ser diferente. Pero si ven que la mamá pone un límite al papá en cuanto al abuso que pueda ejercer sobre ella, o sea, el chip de su cabeza va a cambiar completamente. Va a decir, hay un límite y no hay que cruzar ese límite porque se van a tener problemas judiciales y la ley va a ir en contra mía. Si yo golpeo o soy golpeada, tengo en contra la ley o a mi favor la ley y debo de ejercer ese derecho o esa obligación. Y que aparte Creo hay que que poner límites, ¿no? Porque al final la violencia es un acto de cobardía, aunque parezca mentira. Y sí, entonces, sí, si tú no le pones un límite a esa persona, entonces va a seguir siendo más y más y más y va subiendo y luego ya vienen todo lo demás que se evoca, los grados más altos de violencia. Y luego también a nivel como jurídico, si de repente ya casi te mató y vas y entonces denuncias y luego resulta que no le dan la pena porque ellos creen que es la primera vez porque no había una denuncia. Entonces, eso también es importante. O sea, al estar tú denunciando queda tipificado y queda ahí, ¿no? Los eran expedientes y de alguna manera antecedentes. te sirve, ¿no? Sí te sirve. A Sí, que de no haya hecho, nada, ¿no? una carpeta de investigación se da lo que es, se puede hacer dos cosas, el ejercicio de la no acción, el no ejercicio de la acción penal, es decir, que no hay algún delito que perseguir, no se encuadró esa carpeta de investigación con elementos suficientes para acusarla ante un juez de control, o bien que se vaya a reserva. Reserva es como un archivo. Uh-huh. Y en caso de que haya una nueva violencia, esa carpeta de investigación se saca del archivo para servir de antecedente a la siguiente carpeta de investigación. Es decir, como tú estás diciendo, ya hay un antecedente de violencia. Y evidentemente, al ser hay mayores elementos probatorios para integrar esa carpeta de investigación y llevarla ante un juez de control para, en su caso, seguir un proceso penal. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de que las personas, las novias o los novios, ¿no? Que de repente ejercieron, hace que tiene que pasar un tiempo más. ¿Cuánto puede pasar en el que a lo mejor te decides, dices, hace un año que me dejó mi novio y me ejercía violencia sobre mí, ¿puedo yo demandar todavía? Sí, hay algo en el ámbito penal que se llama prescripción. Ujú. Mientras un delito no prescriba, se puede denunciar. Bueno, aún prescrito se puede denunciar, ¿no? Pero evidentemente no se ejercería uh, un,
el juez de control no aceptaría o sea, no lo mandaría a hacer perdona, pero es que no soy penalista. Ah, es que no eres penal, sí, perdón. Pero bueno, más o menos, o sea, El para juez que de quede más o control menos. no lo mandaría al reclusorio o algo por el estilo, porque, vamos, o sea, no hay porque ya prescribió y es una forma de que el delito no pague ninguna pena, la Pero, por prescripción. ejemplo, hablando, o sea, en la parte que tú sí manejas, yo podría demandar por daño moral o compensación por ejercer Sí, esa violencia contra mí, ¿verdad? son 2 años lo que permite el 2 Código años. Civil. Así es. Ah, ok. Ujú. Entonces, sí, por eso esto sería importante. Y por lo menos hacer que esa persona pueda tomar o pueda obligársele a tomar terapia, porque también es lo que requiere, ¿no? Una Sí, persona violenta es lo que realmente también requiere. de hecho tanto el Código Civil como el Código Penal establecen que se tiene que obligar a la persona, al agresor, a tomar terapia. Es una forma de compurgar una pena en el ámbito penal, que tome Ujú. terapia, y una prestación que exige el Código Civil, que se tome terapia. Esa Y hay sería una muy... Sí, no, perdón, perdón, hay adelante. instituciones especializadas dentro del gobierno de la Ciudad de México para que se tomen efectivamente esas terapias. Esa sería, perdón, una buena opción para mucha gente que a veces no es capaz porque dicen no quiero hacerlo penal, puedes hacerlo civil y puedes ayudar a esa persona a que se obligue a tomar una terapia, ¿no? Si no la demandas, obviamente por dinero, demándalo para que esté mejor, ¿no? No, Ambos, porque inclusive ambos para necesitan una terapia. Ajá, sí. sí, La de persona hecho, o que, sea, sí, pero eso se tiene que aceptar también. sí, O sea, exacto. antes de que lleves a un niño a psicólogo, tienes que ver como papá si tú eres primeramente quien necesita al psicólogo. Sí, Y eso tienes primeramente que la admitirlo. exacto. Primero, habría que saber por qué permites tú que te generen violencia y entonces empezar a hacer terapia. Y yo creo que una vez que ya lo tienes, entonces podrías demandar al otro también para que ambos reciban terapia, ¿no? Creo que, y Así aparte, o sea, volvemos a esta parte de ejercer nuestros derechos, se puede, o sea, poner límites, ejercer nuestros derechos y poner límites, ¿no? Y saber y aceptar que la violencia no es lo normal, ¿no? no es parte de la vida cotidiana la violencia, es en efecto esto. Y debemos erradicarla totalmente. Ajá. Inclusive ya se manejó el que no se pueda golpear a los niños para educarlos. Ya es ley actualmente. Creo que fue el año pasado cuando se hizo ese cambio a la Es, ley. Y pues, o sea, es importante. Yo no lo veo como lo máximo, pero es importante. Pero también, o sea, debe de haber algo complementario, ¿no? Se debe de educar a los padres para que saber cómo manejar a los niños para que realicen las cosas de los niños, que tienen la obligación de hacer, no sé, por ejemplo, la escuela, las tareas, etcétera, ¿no? Que no es con una regla, pero tiene que haber algún método para poder impulsar a los niños a que realicen sus obligaciones, sus pequeñas obligaciones, por así decirlo. y antes de los dos, porque te digo, bueno, yo he visto como esos casos y tú ahorita nos contarás alguno que recuerdes precisamente a nivel civil, pero también, así por ejemplo, ya hay hombres que han demandado mujeres por acoso, ¿no? Porque Sí, también hay mujeres acosadoras. A mí me ha tocado también en casos de muchachitos, de jovencitos que van en la calle y de repente se están dando un agarrón a aquellos y la chica le está gritando una de cosas y está ejerciendo violencia, sobre todo contra los chicos, ¿eh? O sea, está pasando mucho que estas mujeres, al sentirse empoderadas, empiezan a ejercer violencia también sobre los hombres y no se dan cuenta, o sea, no son conscientes de lo que lo están haciendo. O sea, ahí también es lo que decía, o sea, si que requiere respeto, tienes que respetar. Ya, por ejemplo, el hecho de que estés gritándole a los 4 vientos a la gente y desaprobando y haciendo comentarios que obviamente merman su autoestima, estás ejerciendo violencia. sí, de hecho, el empoderamiento no debe ser visto para verte superior, sino para verte Ujú. como igual. Ese yo creo que sería la clave, tanto para hombres como para mujeres. Ajá, verte como igual, no superior. Y eso yo creo que es lo principal en este mundo en general.
para todos. O sea, al ver al que está a mi lado como un igual, lo voy a respetar. Si lo veo superior, pues tal vez no lo respeto tanto. Igual, si lo veo inferior, no lo respeto tanto. Pero si lo veo como un igual, lo voy a respetar. O sea, están muchos saludos prehispánicos que dice, veo tu alma como la mía, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de educación sería buena ponerla en práctica. Lo que acabas de comentar de la ley sobre los niños de no golpearlos, ¿está a nivel penal o civil? Creo que es penal. No me hagas mucho caso, ¿eh? Creo que es penal. Pero ya hay y civil también, o sea, evidentemente, porque el civil es la base para hacer las demás leyes. Inclusive, o sea, primero hubo la violencia familiar en el ámbito civil y después pasó la violencia familiar al ámbito penal, que es la Ah, ok. base. Y que ya es cuando ejerce. Ahora, a nivel civil, ¿qué beneficios obtengo yo como persona al demandar a alguien por violencia? Puede ser O que, una o- compensación económica, inclusive, mm, por el que- daño moral que que- se está realizando. ujú. ¿Sí? Una disculpa pública, o sea, es un concierto de beneficios que se pueden tener. Inclusive, o sea, que no te moleste en el futuro, o sea, hay ciertas situaciones que se pueden manejar. Todo está conforme a las prestaciones que exijas en el momento de poner la demanda, de interponer la demanda. Y evidentemente que esas prestaciones se comprueben conforme a los hechos y conforme a las pruebas que aportes dentro del juicio. Eso está pasando también mucho que a veces por falta de pruebas, ¿no? Concretas, no, los casos de violencia no proceden a nivel penal porque la víctima, hay como inconsistencias, etcétera y demás, ¿no? Y entonces se van más por esta parte civil, ¿no? En esta parte de la compensación que se ha dado mucho, ¿no? Puede ser, aunque los jueces penales también tienen la potestad para condenar el pago de daños y perjuicios. Ujú. Eh, Actualmente, para integrar una carpeta de investigación, hay lo que se llama el abogado de la parte que acusa. Ujú. Se puede coadyuvar al Ministerio Público para llegarse de pruebas para la condena del victimario, bueno, del que ejerce la violencia, perdón. Es el asesor jurídico, apresura al MP o bien un acervo de pruebas lo presenta para hacer más fuerte la carpeta de investigación y que haya una condena efectiva. En Y pueden, tratándose, sí. en tratándose Eh, del área civil, evidentemente todas las pruebas, como abogado, yo tengo que recopilarlas para mostrárselas al juez y y que haya una conllevan. condena. Ay, perdón, Ujú. se lleva, perdón que ya pensé que ya se me dio. Bueno, se conllevan el juicio penal con el civil y los abogados pueden ser ambos. En el caso de un juicio civil, ¿tarda mucho tiempo como el penal? ¿Te lleva más tiempo, más o No, menos? no, o sea, hay una temporalidad Ujú. para cada juicio. El Código de Procedimientos Civiles marca tiempos. Ajá. Sin embargo, la carga de trabajo es extrema. Por ellos tardan los juicios un poquito más en que te den fechas para audiencias, que es lo que más tarda. ¿Cuánto Y tardaría? en esta época Más o menos. ¿Cuánto bueno, tardaría? es difícil decir, pero un juicio Ay, no no, debe pues ahorita sí, un normal, juicio antes de la pandemia. de principio a fin no debe de tardar más allá de 8 meses, Ok. de principio a fin. Ajá, y tal vez exagere. Sin embargo,
hay piedras, hay obstáculos en el camino que, o sea, no dependen de uno como abogado, ¿no? Sino simplemente en la administración de justicia hay demasiada carga de trabajo y debe de verse eso, debe de Muy bien. contemplarse. Y básicamente sería el mismo proceso tanto para adultos mayores, para hijos, para, ¿no? Los hijos en un momento determinado ya pueden demandar a los padres por violencia, aunque sean Por menores de edad. supuesto que sí, aunque sean menores de edad, o sea, son sujetos de derechos también. Y hay una ley que es la ley para de niños, niñas y adolescentes, de protección de niños, niñas y adolescentes, que se usa en este caso. Sin embargo, o sea, aun que no existiera esta ley, el Código Civil marca a todas las personas, no hace distingos de personas. Entonces, puede caber cualquier persona para demandar. Evidentemente, si el niño acude a una instancia civil, el juez de manera inmediata tiene que nombrar un tutor para que le ayude al niño, para que vaya al lado del niño dentro del juicio, y el MP se va también a hacer copartícipe de ese juicio para servir al niño en las instancias judiciales. No sé si lo expliqué bien. Cuando Sí. menos en mi cabeza sí se oyó bien. Y por supuesto que el niño puede acudir solo a plantear un caso de violencia familiar. Ahí, por ejemplo, que como ya lo dijiste, podría ser primeramente hablar en algún teléfono de alguna instancia como Locatel, que no sé qué, en el momento que está pasando, que por ejemplo llamar a una patrulla, que sería lo más conveniente, ¿no? Que se hace en tu casa, que ahorita no podemos salir, e inmediatamente te mandarán algún un representante de la ley que te pueda apoyar, ¿no? Y ya en el caso de los niños, saber que ya no, que quieren dejar de vivir esta violencia, y se les tendría que hacer el servicio de apoyo, ¿no? De hecho, hay una agencia del Ministerio Público que se llama la Agencia 59, es muy famosa, la Agencia 59, que nada más trata problemas de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Se encuadran todos los delitos que conlleven a niños, niñas y adolescentes en esa agencia, y pues, ahí es especializada, tremendamente especializada. Inclusive hay un refugio del DIF en esa agencia para, para que los niños puedan estar tranquilos. Ahora, entonces, vamos a poner un escenario, mi querido Héctor, de que alguien está sufriendo violencia. Sería el ABC de que lo exactamente que tiene que hacer? Sea quien sea, novia, o sea, aunque sean novios, los puedes demandar, por favor, háganos, ejerzan sus derechos. Ok. Yo recomiendo poner un punto final, primeramente. Y ese punto final es haciendo una denuncia penal. Ya después se puede hacer la demanda civil, pero primero la denuncia penal. Ajá. Si se involucra una patrulla o algo, pues que no tengan pena con los vecinos. O sea, finalmente eso sucede y a todo mundo nos podría suceder. Y ser reiterativo en que no llegar a ningún convenio, ¿sí? Sino que se lleve a cabo la carpeta de investigación como se deba de integrar, y después poner la demanda civil, ya hablar con un abogado, inclusive con abogados de oficio del mismo tribunal, pueden platicar para hacer la demanda civil. Pero sí, o sea, primeramente el ámbito penal, desde mi óptica, por supuesto. Bueno, que la gente sepa que ahorita precisamente, dada la pandemia, como ha crecido, sí ha habido, o sea, sí ha habido ciertas medidas que ha tomado el gobierno, entre ellas precisamente esta parte de la ley seca. En algunos estados está todavía hasta casi permanente,
Por ejemplo, en Mérida tuvieron que hacerla permanente durante varios meses porque sí subió demasiado la violencia a raíz del alcoholismo. En Ujú. México se estaba haciendo, ahorita se paró, se está haciendo cada 15 días, que también tiene mucho que ver con eso. O sea, no es solamente porque la gente sale, sino porque genera el alcohol junto con drogas, con otras cosas, genera también violencia, ¿no? Sí, o sea, antes salía a tomar a la esquina, no sé, o sea, es el mero ejemplo, ¿no? Pero ahora lo tiene que hacer en su Ujú. casa. Entonces, eso es problemático, sí, realmente muy, muy problemático. Y Cuéntanos algún caso. no podría decirte porque realmente no conozco ningún caso de violencia en ese extremo por alcoholismo, no, No que hayas llevado a nivel civil y que haya prosperado. Mira, tuve un asunto de una chica muy joven que el Ujú. papá se llevó al niño. Le dijo, ahorita vengo, voy a la verdulería, esa fue la palabra exacta. Se llevó al bebé y desapareció completamente, total y absolutamente. Aquí la situación fue que la mamá del muchacho le decía que la abandonara, que era una mala persona, pero que le llevara al niño. Y desaparecieron. Gracias a Dios, tuvimos la ayuda de muchas personas y el MP, el Ministerio Público, se portó muy, muy, muy bien con nosotros. En el juez de lo familiar, la juez de lo familiar también se portó excelentemente, o sea, en justicia, no más allá de la justicia, ¿no? En justicia se portó muy bien y logramos la recuperación del niño en 3 meses. Ujú. A Y pesar de la pandemia. en medio de la pandemia, sí, porque inclusive, o sea, el 17 de marzo del año pasado obtuvimos la guardia y custodia provisional para ella. Y el 18 de marzo se cerraron los juzgados. Entonces, corrimos con mucha suerte en ese momento y evidentemente ya teniendo la guardia y custodia a ella, la retención de persona por parte de él, del bebé, ya se certificaba la retención de persona, entonces ya obtuvimos una ayuda más decidida del Ministerio Público y a los 3 meses, te digo, lo recuperamos a pesar de que se había perdido totalmente la pista de este muchacho y de su familia, porque un domingo antes de que se llevara al niño, casualmente, según ellos, se cambiaron de casa y pues a nadie le dijeron dónde se habían ido. Bueno, híjole, Héctor, pues ya se nos fue rapidísimo el tiempo, ya no nos queda nada de tiempo, pero me gustaría invitarte a otro programa presente a hablar un poquito de eso, porque está pasando mucho eso también. Esta parte de retener al hijo y demás, y hace poco vi en una red, en la red, en Facebook, de una chica que trae un médico que tenga ahí, pasó muy parecido, se veía a la niña, el cuate dice que no, y habría que ver, como dices, el caso, quién tiene realmente la patria potestad, etcétera, y demás, pero que definitivamente es un delito extraer cuando uno de los dos tiene la patria potestad y llevarse al niño, es un delito. Así es. La guardia y custodia, sobre todo. O sea, sobre todo el Este, guardia de cosas. pues si Sí, es un quieren, delito y sí se es castiga, un ¿verdad? delito, se llama retención de menor. ¿Y Es, qué un, consecuencias tiene? Nada más rápidamente, dinos. inclusive pena corporal, cárcel. Cárcel. Y civil también. En civil, o sea, evidentemente el juez de lo civil tiene que actuar para dar la guardia y custodia a la persona que él crea conveniente que la tenga, porque no siempre es la mamá, y eso Ujú, hay que ponerlo muy claro, no siempre es la mamá. ujú. Y si hay violaciones reiterativas al estatus del niño y violaciones muy extremas en cuanto al comportamiento de los papás, inclusive pueden perder la patria potestad. Y su libertad. Que les quede Y su claro, dejen de libertad, hacer eso, sí, por favor. sí, así es. Ok. Dejen de hacer eso, por favor, y agarrar a los niños de retenes, por favor, arreglen o sea, como adultos que somos, arreglemos los problemas. Creo que es lo Sí, mejor, o ¿no? Y sea, llegar a acuerdos. los niños vienen a ser escudos y armas.
Y no, pues los niños son niños y hay que dejar que sean niños el mayor tiempo posible, no alterar sus edades psicológicas con problemas de adultos. Exactamente, y eso también es violencia. Bueno, mi querido doctor, pues nos tenemos que ir. De verdad te invito, estás abierta la invitación para continuar con este tema más adelante, si así me lo permites. Danos tus redes sociales rápidamente para que la gente te contacte, tu número o Okay. algún correo donde te puedan contactar, Es por favor. en Facebook es Ente Jurídico. Es un caballito como de ajedrez, el logo. El correo electrónico es www.entejurídico.com y el WhatsApp es 55 48 91 15 41. Es como pueden contactarme. ¿Todavía sigues manteniendo esta parte de ayudar a una persona al mes, algo así, de manera, Sí, o de hecho asesorar? son ¿Sí? dos personas al Dos, mes en tratándose de alimentos. Ajá, entonces, alimentos. En pensión para alimenticia, pensión asesoría alimenticia. gratuita, Sí, ¿verdad? 2 personas al Perfecto. mes y, o sea, aplican restricciones porque no, lamentablemente no a todas podría ayudarle como yo quisiera. Por Ah, eso ok. les digo, aplican ciertas restricciones, pero sí con gusto, o sea, cuando menos puedo platicar con Asesorar, ¿no? ellos. Ajá, asesorarles, que es lo Así es. importante. Y que, bueno, sepan qué hacer y cómo defenderse y ejercer sus derechos. Te agradezco de verdad muchísimo, Héctor Casados. Gracias a Gerardo Said, a Mitch en Controles, que me tiene mucha paciencia, a Jade Cuadro, un abrazote, y a toda la gente que hace posible este programa. Yo soy Ceci Su. Seguimos cambiando el mundo. Nos vemos hasta la próxima semana con Ceci Su Rock y con Bienestar hasta dentro de 15 días. Síganme en mis redes sociales, por favor, denos like, regálenme un like, inscríbanse a mis clases, contáctenme, tenemos terapias, talleres y muchas cosas más. Los amo, mi vida, te amo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao. Salimos. Gracias, Mitch. De nada. ¿Qué nos vas a invitar, Héctor? Vamos a comer. Oye, te voy a contratar para hacer una demanda civil. Ajá, sí está bien. Sí está bien.